A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Onda Crossmedia, una serie podcast del programa de diseño Crossmedia del Campus Medellín. Aquí viviremos y aprenderemos de este universo digital, creativo y disruptivo. Soy Germán Valencia, director de Onda Digital Universitaria, y nuevamente estoy aquí en compañía de Mónica Moreno, nuestra jefe de programa de diseño Crossmedia. Mónica, hola, bienvenida a nuestro cuarto episodio, ¿cómo estás? Hola Germán, no, este semestre estamos como descuidaditos, ¿no? Yo bueno, sé que ya me vas a decir. Otro regaño al aire, no mentiras. Cuarto episodio, pero siempre que traemos un nuevo episodio, pues traemos una recopilación de información muy importante porque pues, es vital para que nuestros estudiantes y todo el mundo que tiene que ver con este gran programa pues sepa lo que estamos haciendo. Además estamos con dos invitados muy especiales, o sea, es decir, cada que llegamos venimos cargados. Por eso nos demoramos un poquito en salir al aire. Bueno, hoy estoy muy contenta, aquí nos acompaña ya todo el equipo de diseño Crossmedia. Tenemos a los dos profesores, Paolo Cantillo y Carlos Mario Sánchez, quienes están ya completamente con nosotros. Cuando decimos completamente, es decir, tiempo completo, han estado apoyando mucho en la gestión del programa, así que vamos a inaugurar primero a Paolo. Carlos ya estaba muchísimo con nosotros. Paolo aquí está mirando porque él es súper organizado, entonces, hola Paolo, ¿cómo estás? Un cordial saludo para todos, muchas gracias Mónica por la invitación, Carlos, muchas gracias también por estar acá, Germán, una excelente dirección. No, acá. Además, Paolo vuelve a casa, eso te iba a decir, es decir, a la casa, o sea, Paolo llegó, se fue un ratico y yo por allá lo conquisté para que volviera por acá, por estos lados. Tiramos el anzuelo y lo cogió otra vez. María, así fue. Paolo, así fue. ¿Cómo te sientes con este nuevo regreso? Muy bien, Mónica, muy bien. Pienso que todo es un aprendizaje. En el proyecto que tenía aprendí muchas cosas y creo que ahora las estoy aplicando acá nuevamente en el programa. Como lo mencionó Germán y Carlos, pues volví a la casa. Definitivamente la docencia, el diseño, la animación, todo lo que viene con el programa de diseño Crossmedia realmente es lo que motiva y bueno, aquí estoy nuevamente para trabajar en función de los estudiantes y del equipo de profes que estás conformando. Carlos, Mónica. Nuevamente contigo. No, Carlos acá, yo mejor me quedo callada, nos da sopa y seco aquí en la locución. No, Adiós. para nada. Muy contento de estar de nuevo en Onda Crossmedia y compartiendo con Paolo, con Mónica, con Germán y reconociendo en Paolo que es un apasionado por el diseño Crossmedia, uno de los gestores del programa. Entonces se enriquece mucho el equipo con una buena dirección, con el acompañamiento de Paolo y hay cosas interesantes que se han hecho y las que vienen el próximo semestre. Paolo estuvo al frente de la jefatura ¿cuánto tiempo? No sé, Pablo, cuéntanos porque pues yo estaba en otro lado, entonces Sí, ahí sí tú me estabas en corchas como Pereira. ¿cuánto? Porque yo sé que yo estuve como casi 4 años, entonces no sé, Pablo, porque Pablo viene mucho más allá, entonces Pablo, pues hablemos aquí de historia un poquito pues, Sí, antes de historia. arrancar con nuestro tema. Bueno, un poco de historia. Bueno, el programa realmente se aprobó como tal desde el 2017, fue que obtuvo el registro calificado por 7 años, ya estamos entonces en proceso de renovación nuevamente, pero lo empezamos a planificar y a pensar en Crossmedia desde el 2015. Upa, bastante tiempo. Fue 2015. En ese momento se convocó un equipo de profesores. Estaba el profesor Juan Esteban Rivera, estaba el profesor Helmut Jaramillo, también estaba con nosotros. En ese momento también se conformó con otro equipo de comunicación social. Estaba Milton Vázquez por allá dentro de la parte de coordinación del programa. Y desde ahí se comenzó a pensar en Crossmedia, ¿cierto? Pasó por muchas discusiones, que si era diseño gráfico Crossmedia, que si diseño Crossmedia solo. Entonces desde ahí pues se comenzó con ese proceso. Quedamos así, diseño Crossmedia, y desde ahí empezamos a evangelizar, por decirlo así,
a una comunidad académica que desconocía el término, que era novedoso incluso para nosotros, para la ciudad. Sí. Una palabra pues que apenas estaba posicionando en el mercado, que apenas se estaba dando a conocer, pero pienso que con lo que se está haciendo hoy día, con lo que han demostrado los estudiantes y ahora lo que están demostrando los egresados, considero que ya se sabe qué es Cruz Media, ¿cierto? Tenemos unos egresados ya posicionados en el campo laboral, unos diseñadores que están marcando la diferencia. Entonces ahí es donde, digamos, es donde se está construyendo la historia. O sea, esas discusiones anteriores son muy románticas, muy bonitas, pero creo que lo que se está haciendo en el programa hoy día es lo que ya está marcando la diferencia en el medio. Y respondiendo a Germán, pues creo que fue alrededor de unos 4 años que estuve pues como al frente, como coordinador del programa. Realmente la primera jefe de programa es Mónica, porque la estructura administrativa pues no la había, ¿cierto? Había una facultad, estaba en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, había inicialmente un decano de comunicación y nosotros estábamos ahí, estábamos dentro de la facultad, pero no había una figura administrativa como jefe de programa. Sí, había una labor de coordinación que era la que yo ejercía, y dentro de ese proceso pues se empezó a hacer un crecimiento en cuanto a número de profes y demás, y una representación, pero la jefatura de programa se creó apenas el año pasado, en el 2021 fue que se creó, y fue con Mónica pues el inicio de ese proceso ya como programa dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia. La visión que tenían ustedes en ese 2015 le apuntó mucho a lo que hoy en día estamos viviendo, y lo que se necesita que un profesional tenga esas competencias con este programa. O sea, muy buen acierto desde ese entonces. Claro que sí, Germán. Creo que en el 2015 nos alineamos a una estructura de ciudad, y creo que eso es lo que está favoreciendo hoy día a que el diseñador cross media se esté posicionando, porque en su momento había una iniciativa en la ciudad que se llamaban los clúster, aún están vigentes. Los clústeres son esas cadenas productivas de la empresa, ¿cierto? Donde se conectan todo el sector productivo. En el caso de nosotros había un clúster que se llamaba Creative Transmedia, y ese clúster Creative Transmedia fue el que dio toda la línea de lo que hoy da Ruta N, de lo que hoy digamos que llevó incluso a que hoy se convirtiera la ciudad de Medellín en un distrito tecnológico, ¿cierto? Y de innovación. Entonces ese clúster fue el que dio como la línea inicial, y ahí fue donde Crossmedia empezó a dar unos pasos muy importantes dentro de toda la apuesta. Además, con muy buenas noticias para que continuemos con nuestro tema, y es que Crossmedia ha venido creciendo tanto que tenemos ya el registro calificado en EIVA. Entonces, es decir, que vamos a estar Crossmedia Pereira, Crossmedia Medellín y Crossmedia Neiva. Y eso es una noticia súper. Sí, o sea, es decir, durante estos 7 años, porque ahorita estamos cumpliendo los 7 años, como decía Paolo, pues nos dan esta buena noticia. Eso quiere decir que está creciendo y crece cada día más, y precisamente eso, Carlos, pues finalizamos un semestre que yo podría decir con más de 80 proyectos finales, pues. Y muy visibles, porque no era el ejercicio de entregar proyectos finales en una aula de clase y para el profesor, claro, sino que hicimos un ejercicio de socialización de los trabajos en la biblioteca central, donde estudiantes de diferentes facultades, donde personal administrativo, algunos invitados, familiares o cercanos de los estudiantes, disfrutaban de ese ejercicio creativo final, y ya comprenden muchos de los visitantes y los administrativos, que yo sé que no ha sido tarea fácil, que no somos diseñadores gráficos. Exacto. Que somos diseñadores crossmedia, es decir, creadores de universos narrativos, y que esa posibilidad se expande de una forma maravillosa. Tuvimos una experiencia muy bonita en esa finalización de semestre, no solo por cada uno de los cursos, sino por toda la exposición que hicimos en el primer hall y en la biblioteca, sino que con Paolo también vibramos, y yo vi a los estudiantes nerviosos, asustados, y que estamos logrando en ese sentido, y es portafolio, porque digamos que portafolio ya es prácticamente, uno decir profesionalmente, presentarse ante unos jurados, que es lo que se hace,
Y fue muy bonito, yo quiero ahí que Paolo nos cuente un poco también, y es porque vimos padres de familia llegar a esa exposición y uno dice, uy, Dios mío, qué susto, mi papá, mi mamá, más 3 jurados que había, más estudiantes no solamente de semestre sino de otros semestres, y uno los veía todos organizaditos, entonces uno decía, esto va creciendo, o sea, esto cada día vez más vamos viendo lo que vos decías, Carlos, y es el concepto de diseño crossmedia. Pablo, antes de que nos cuentes portafolio, yo quiero a los oyentes hacerles como un símil. Portafolio es lo más parecido a un trabajo de grado en diseño Exacto. crossmedia, donde muestran todo el proceso académico de creación durante la carrera, pero también aquellos trabajos que realizaron para externos y aparte la creación de su marca personal. Entonces, esas 3 cosas conjuntas las hacen en presentación con jurados. ¿Es correcto, Pablo? Porque vos dirigiste el curso. Portafolio profesional. Sí. Sí, es claro. Una digamos, de las inquietudes que el padre de familia siempre nos ha preguntado, y también la empresa, y bueno, ¿dónde está esa práctica profesional del diseñador? Porque si encontramos en otros planes de estudio, siempre vamos a encontrar al final un semestre que se llama práctica profesional o encontramos trabajo de grado. En el caso de diseño crossmedia encontramos es portafolio. Pero el portafolio, como lo explicó Carlos, no, en este caso es el símil, ese trabajo de grado de la práctica. Pero ¿de dónde viene la práctica y de dónde vienen los trabajos que el estudiante demuestra en ese último curso? Vienen de todo su programa, porque a partir del 4º semestre hay unos cursos que se llaman proceso editorial, proceso audiovisual, proceso web, proceso app, proceso en animación, y es el enganche que tiene el estudiante desde el 4º semestre con la práctica profesional, porque ahí en esos cursos desarrolla proyectos precisamente que están conectados con el sector productivo. En esta ocasión tuvimos casi 8 o 10 entregas en portafolio. Tuvimos 10 entregas de portafolio, y el estudiante ahí, ya entrando a la estructura propia de portafolio, presenta todo lo que hizo a lo largo de su vida académica, llamémoslo así, pero también en su vida profesional. Porque es que el profesional no se hace solamente en la academia, y eso es algo que también tenemos que atributarle a nuestro modelo educativo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Porque nosotros, dentro del componente teórico práctico, lo que buscamos es que siempre en cada una de las prácticas académicas siempre esté conectada con el sector productivo, que él vea la utilidad de su conocimiento en un ámbito real, sea simulado o sea real con la organización, para que en el momento en que ya presente su portafolio diga, sí, claro, con el profesor Mauricio, por decirlo así, hice una marca, pero también con este negocio o con esta empresa hice otra marca o hice la aplicación de la misma. Entonces el portafolio es toda mi vida académica, pero también mi desarrollo profesional. Y como el modelo de competencias de la universidad promueve el desarrollo del ser, saber y hacer, se integra ese crecimiento completo. Ahí es donde lo integra. Además, ¿qué nos pasa también con los estudiantes de diseño crossmedia? Muchas veces desde el primer semestre empiezan a verle las habilidades, las aptitudes que ellos van teniendo, y en ocasiones hasta la misma familia le dicen a ellos, ve, mira, vos haces muy bien eso, ¿por qué no me lo organizas y yo te pago? Entonces también sucede eso, o sea, es decir, es una carrera también tan práctica que ellos desde el primer semestre se van dando a conocer, y eso hace que sume y sume, digamos, a un curso como portafolio, para no quedarnos solo con portafolio nada más para contarle los finales. Aunque tengo una pregunta adicional, había jurados, no era el docente que acompañó el proceso, sino jurados externos. ¿Quiénes nos acompañaron este año? Bueno, antes de informar quiénes nos acompañaron, muy importante, y eso lo escuchaba yo en un discurso que hicieron hace poco en una ceremonia de graduación, y es que al momento de que el estudiante termina su proceso académico, no solamente termina el estudiante, termina la familia también, termina el profesor, terminan sus amigos. Lo que llamamos una comunidad educativa. Así es, porque es que cuando se está enfrentando ahí y está demostrando y está justificando su portafolio, detrás de ese estudiante están los sueños de la familia, está la intención del profesor, el acompañamiento, está la universidad, estamos todos ahí. Entonces, por eso la importancia, y por eso incluso para el siguiente semestre, conectándolo un poco con los de portafolio que van a presentar en noviembre, va a ser mucho más público, porque es que ahí debemos estar todos y debemos estar acompañando a ese estudiante. Ahora, ¿por qué los jurados externos?
porque es importante que nosotros incluso como estudiantes, como profesores, necesitamos validaciones de muchas personas. Necesitamos esa credibilidad, ese acompañamiento y esa justificación. Entonces por eso en la mesa de jurados estuvieron 3 personas muy importantes dentro de todo el proceso. Estuvo Marcelo Buchela. Marcelo es profesor actualmente en Uniremington, profesor de diseño, pero es egresado nuestro. Eso fue maravilloso. Él estuvo dentro de todo el proceso académico de diseño crossmedia, ahora es docente de diseño y entonces estaba en este momento acompañando y evaluando a quienes también como él estuvieron en ese proceso. Estuvo el docente Sergio Calderón, que ahora es consultor en marketing, que fue profesor del programa, que conocía también todo el proceso y adicionalmente pues tuvo la posibilidad no solamente de acompañar a los estudiantes, sino también de valorar lo que hicieron como parte del sector externo. Y la tercera persona fue Carlos Carvajal, gerente de arquitectura de marca, que también tuvo o ha tenido contacto con el programa porque ha venido con nosotros acompañándonos en diferentes conferencias y acompañamientos, pero también estuvo con los estudiantes y los estuvo motivando en todo lo que es la creación de marca personal y todo lo que es la manera de comercializar esa marca al exterior. Entonces, por eso eran 3 visiones. Y no son jueces, son realmente personas que hacen retroalimentación, Así es, sí. que los ayudan a crecer, no es la calificación fría de un proceso. No, y ayuda mucho, por ejemplo, todo lo que les hablaba, la forma, por ejemplo, el que sabía mucho de marca, los incentivos demasiado, o sea, y además eso también ayuda a que ellos se enfrenten a otros públicos muy diferentes que al mismo profesor, que el profesor sabe todo su proceso. Entonces ahí es donde uno dice, este jurado también me va a calificar si realmente estoy saliendo como un diseñador crossmedia, hablando pues de algo así de cualitativo en el sentido pues, y no como una nota de un 3 o 4, sino que desde lo que hablábamos ahorita, o sea, mi habilidad hacia ser un diseñador crossmedia. Bueno, y Mónica, quería dale, Pablo. Sí, quería ampliar una última cosa ahí, y es que la diferencia también se enmarca, y es que el diseñador crossmedia, entre comillas, está saliendo de esa burbuja de los diseñadores. Usualmente, y recuerdo, y yo creo que Carlos también cuando estudiaba comunicación y yo cuando estudié publicidad en sus inicios, siempre hablábamos de que el diseñador está ahí para que opere el programa y todo lo haga bonito. El diseñador crossmedia, y no estoy siendo despectivo, era una realidad del mercado. Era la forma del mercado en ese momento. No participaba del proceso. Sí, no, ni en el concepto, nada. Simplemente opera el programa. Exactamente, no estaba en la construcción precisamente de ese mensaje y esa construcción narrativa que hoy día sí es necesario, es un escenario en el cual tiene que participar. Entonces, el diseñador crossmedia está ahí con todo el argumento, con toda la crítica constructiva, con toda la forma y con todo el concepto como tal para poder defender lo que construyó y participar dentro de la toma de decisiones en la creación del mensaje. Por eso es que construimos universos narrativos. Es que eso fue lo que más me gustó, que yo pude ver esta vez en ese final, para que paremos y continuemos y no nos vamos a quedar solo en portafolio. Y es que yo ya voy viendo diseñadores que cuentan narrativas, que van mucho más allá, digamos, de simplemente ver un proceso. ¿Y qué es lo que los hace a ellos exquisitos, no es cierto? Que prácticamente hoy en día con toda esta tecnología necesitamos contar muchos storytelling para poder crear esas experiencias dentro de los usuarios o dentro de esos consumidores o precisamente prosumidores como estamos tratando de crear. Yo vi unos chicos posicionados en ese punto, que era muy difícil porque digamos que lo que decía Paolo, pues veníamos de un diseño, todo era gráfico, a veces hasta uno les preguntaba, somos diseñadores gráficos, pero en este último que ya hemos venido realizando, ya llevamos 1 año y medio realizándolo de esta manera, se ve esa diferencia. Y se ve esa diferencia de entenderse en ellos como contadores y narrativas. Bueno, Carlos, también hemos tenido grandes sorpresas en estos finales, no solamente fue portafolio, y hubo algo muy interesante que estamos hablando de esos, de crossmediar, de toda esa parte, de crear todos esos universos, y fue cuando realizaron todo, digamos, un texto investigativo, que Carlos acá fue el líder, por eso me traje acá como los líderes de los proyectos. Y el texto era un texto, lo que decimos, un poco pesado, pero lo convierten en un podcast delicioso que hasta yo les decía, o sea, cualquiera que lo escuche, cualquier profesor que esté dando metodología de investigación, es una base para arrancar. Además que es dinámico, creativo y que precisamente hicieron eso, crossmediar.
fue muy satisfactorio. Hay un texto muy bonito que se llama... Ay, Dios, se me fue el nombre. Pero el autor es Mauricio Vélez, ahorita me acuerdo del nombre. Y es un texto sobre investigar, sobre qué motiva la investigación, cómo se hace el proceso. No es técnico, pero sí es profundo y muy filosófico. Entonces tiene mucha referencia filosófica y a algunos se le puede hacer pesado. ¿Qué hizo el grupo de interpretación de la literatura? De sentidos de la literatura. Entender lo que había en este caso y volverlo un producto cercano a las audiencias. Entonces realizaron un podcast donde un grupo de compañeros estaba jugando Play, algún juego, estaban conectados por una videollamada y alguien menciona que tiene que hacer algo para el trabajo y que tiene que buscar unos datos y le preguntan, pero eso es investigar, ¿cómo lo haces? No, yo no investigo. No, sí, estás investigando. Y empiezan a meter los contenidos del profesor Mauricio Vélez y dan cuenta del texto muy bonito. Es un gran ejercicio, incluso va a ser muy útil para el próximo semestre, ya los estudiantes autorizaron, para empezar a motivar y antojar a los estudiantes a investigar con un producto realizado por los mismos estudiantes de Diseño Cross Media. Mire, por ejemplo, cada uno de estos proyectos que realmente nos alimentan muchísimo. ¿Y qué tal, profes? Carlos estuvo, Paolo por ahí por los laditos. El proyecto que hicieron en animación 2D con el cantante, que crearon todo el proceso, la historia es a través de dos gaticos que se mueren, incluyendo el gato mismo del mismo profesor que estaba dando animación 2D, que realmente nos sorprendió porque hicimos toda la invitación y nos acompañaron no solamente, digamos, algunos directivos de la sede, sino también directivos a nivel nacional, y donde se da uno cuenta que el talento que hay en estos estudiantes de Cross Media y la pasión que se siente realmente lo ayuda a uno como a volar, y perdona ahí la expresión, y a imaginar cómo estos chicos pueden ir mucho más allá. Y presentaron precisamente la animación 2D. Para mí fue muy significativo. Yo soy más bien seriecito y todo, y me vi la animación de ellos y me puse a llorar. Houston se llama. Me puse a llorar, entonces me miraron los estudiantes, propias, estuvo de malo. Y yo no, miren cómo movilizan sentidos. O sea, si logra un producto Cross Media en esa animación espectacular, integrando dos cursos. Que era ilustración para la animación y animación 2D. Y logran generar esa emoción en mí o en cualquiera, es que el producto funciona. O sea, muy bien hecho, además con algo sensible, que coincidía con un autor. La agrupación es Margarita Siempre Viva, o como... sé que terminan Siempre Viva. Y él... Margot. Bueno, él tenía el producto de su gato que había fallecido y el profesor pasó por algo similar, entonces había como una sensibilidad también solidaria. Es un gran homenaje, un gran producto que va para afuera. Algo muy claro en Cross Media, tratar de, y estamos trabajando en eso, de no producir para el docente. Que cada estudiante produzca para él y produzca para afuera, porque es parte del proceso de crecimiento. Claro, porque es que eso es lo que nos permite a los estudiantes, y me parece muy bien que lo hayas dicho, Carlos, porque estamos como con ese mensaje, y es: los proyectos finales no son para el docente. El proyecto final es para que nutra su portafolio profesional, que se vio pues un poco como en los finales que tuvimos de portafolio, porque si no nos vamos a quedar corticos con eso. Bueno, y seguimos narrando, Paolo. Mónica, ¿me dejas con algo? Margarita Siempre Viva, para que lo puedan buscar. Margarita Siempre Viva. Y La devoción de lo ignorado se llama el texto de Mauricio Vélez. Súper. Pablo. Pablo, seguimos con algo. Fotonovelas. Y di lo que vas a decir. Sí, yo tenía ahí un aporte o inquietud que quería plantearle a Carlos, porque cuando comenzamos con la propuesta del programa, queríamos empezar a imprimir unos valores diferenciales que no encontráramos en otros programas de diseño. Y surgió una línea, una propuesta que es nacional, que lo van a encontrar en Diseño Cross Media Pereira, en Diseño Cross Media Neiva y en todas las ciudades donde se vaya a hacer la apertura de este programa. Y es esa línea de arte y humanidades. Ajá. Porque quiero hacer énfasis al respecto, porque no es solamente operar programas, porque para operar programas, pues para eso hay tutoriales, pero es imprimir ese sentido, esa estética, ese amor por el arte, por el diseño, ese sentido de lo conceptual, y eso está en esa línea. Entonces sí quería de pronto que Carlos nos ampliara un poco cuál es la importancia de que el estudiante vea los cursos. Voy a nombrar los nombres de los cursos: interpretación del arte y la literatura, que yo sé que un padre de familia o incluso un estudiante ve, un aspirante, porque tengo que ver sentidos en el arte, porque caracterización del pensamiento, porque circuitos, epistemología, porque esos nombres y por qué esa línea que está a lo largo de todo el programa de diseño.
Parte de la construcción de una episteme, o sea, de una carrera profesional, es hacerse preguntas. Porque la tecnología utiliza una herramienta, el técnico, el tecnólogo sabe manipular la herramienta y corregirla, pero el profesional se hace las preguntas para qué herramienta hay que crear. Entonces esta línea de humanidades hace preguntas, a veces no encuentra respuestas, pero dialoga con el entorno, con la filosofía, con el artista, con las teorías de comunicación y diseño, con las preguntas filosóficas, y encuentra que nos debemos a una sociedad, que estamos en contacto con ellas, que dialogamos con ellas. Entonces, lograr esos pensamientos, esos planteamientos que parecieran teóricos, logran productos prácticos como el de ese podcast. Sí, porque digamos que les da duro, pues, sobre todo cuando lo que decía Pablo, interpretación del arte y la literatura, no, me van a poner a leer un montón, y es duro hoy en día poner un joven a leer. Hablando de leer, en interpretación particularmente, leyeron un libro de Wilhelm Schmidt, que es un filósofo alemán, sobre la felicidad. Hasta me encantó. Y decían, felicidad, Me leer. encantó. Se hicieron unos trabajos, Paolo, Una exposición. absolutamente cross-mediados, con fotografía, con audios, con animaciones, con olores, con luces, con fotografía, porque comprenden que sí se puede trasladar eso que pareciera complejo a una experiencia sensible y de excelente comunicación. Entonces, crecerse en eso, en contexto, en referentes, ayuda mucho a que sea mucho más competente un diseñador cross-media. Bueno, Pablo, sí, es toda la interpretación que estamos trabajando acá. Eso es una de las líneas, ¿no? Porque ya hemos hablado muchísimas líneas de cross-media. Fotonovelas, ¿cómo nos fue con ese proceso? Sí, precisamente en esa sensibilidad que debe tener el diseñador cross-media, en este semestre hicimos 2 proyectos muy importantes e interesantes, como fue una novela gráfica. Entonces, bueno, no es solamente el hecho de construir o de ilustrar o de crear, sino también de escribir, de interpretar, incluso personificar. Porque la novela gráfica se desarrolló específicamente con los estudiantes de segundo semestre e integramos 2 cursos. Integramos técnicas del diseño visual e integramos edición y producción de imagen de mapa de bits. En teoría o en la práctica, pues lo que se hace es cómo las técnicas de imagen en movimiento, imagen fija y fotografía, que es lo que vemos en técnicas del diseño visual, se integran obviamente con una herramienta práctica como es Photoshop. Pero no era realizar un afiche, no era realizar una portada de revista, no era hacer una campaña de social media con póster, sino, bueno, cómo construimos una novela, ¿cierto? Y en esa construcción los estudiantes escribieron la novela, también personificaron, crearon personajes, ilustraron el personaje, lo editaron e incluso algunas escenas son hechas por ellos mismos. Llegaron al estudio de televisión, incluso en escenarios de la universidad, crearon la escena, tomaron la fotografía, editaron en Photoshop, le colocaron toda la técnica y crearon toda la secuencia gráfica como tal para que finalmente tuviéramos una novela gráfica. Sabíamos que por tiempo, no, digamos que si hablamos de un teórico de las novelas van a decir eso no lo es, porque le falta extensión, porque es que tiene que ser, pero digamos que toda la técnica, construcción y toda la técnica creativa estaba ahí en ese producto. No, sí. Y eso es lo que precisamente buscábamos en términos de la integración de competencias, que no es solamente operar el Photoshop por operarlo, es realmente darle un sentido a esa herramienta a través de ¿qué? A través de una construcción de un universo, en este caso el universo fue la novela gráfica, y a partir de ahí la creación de todo ese contenido que, como les digo, salió de su creatividad. Ellos crearon toda la línea gráfica, le dieron el género, recibimos incluso el apoyo de Mónica, nuestra jefe, en todo lo que fue la parte de la construcción del personaje, o sea que no es solamente darle lo que hablaste ahorita, Carlos, responderle al docente, sino también cómo esto le sirve para la vida. Carlos, y hay algo que me gusta muchísimo que acaba de decir Paolo y que tú también lo has venido diciendo, y es que a veces pensamos que cross-media simplemente es digital y digital y digital. Con lo que nos explicó Paolo, mira que acá nos damos cuenta que vamos pasando de algo análogo, porque ellos tuvieron que rayar, tuvieron que dibujar, ir a tomar la fotografía para luego pasar toda esa conceptualización a algo digital. Lo mismo sucedió cuando vimos Felicidad, lo mismo sucedió cuando vimos todo lo del podcast.
primero rayan antes de, porque en ocasiones pensamos que simplemente Cross es digital y nada más. Y estamos equivocándonos porque estamos siguiendo todo el proceso, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender por qué nosotros somos tan exquisitos en ese sentido de diseño cross media, porque estamos siguiendo un proceso a través de una creación de diferentes universos. Y ahí es donde nos viene el concepto. Mira lo interesante que es hacer este formato, que uno diría, no, pero es que eso se hace hace muchos años, eso ya es muy viejo, pero retomarlo para una carrera como esta nos ayuda a nosotros también a entender cómo es que vamos a contar. El contar historias, es que la herramienta es el apoyo, no es el fin. Entonces que ellos tengan eso claro es muy importante, pero yo quiero, porque participé, asistí viendo como espectador. Mónica decía ahorita que en portafolio estaban muy asustados los estudiantes, pero los que estaban muy asustados son los de primero, presentando un cómic. Yo lo disfruté mucho, fue muy bonito. Contanos, Pablo, un poquito de eso. Bueno, novela gráfica fue el proyecto de segundo semestre, cómic fue el proyecto de primer semestre. Sabemos que los estudiantes de primero están en una fase exploratoria. Algunos están muy claros de que su tendencia y su interés es el diseño. Otros, como pasamos nosotros por la universidad, todavía estamos en esa exploración. Sin embargo, en el momento de proponerles el cómic, surgió eso, el temor, el tiempo, de dónde vamos a construir una historia. Pero había un proyecto muy bonito que estaba trabajándose desde el primer semestre y era Camina para el Centro. Esta estrategia de ciudad que precisamente busca reconocer escenarios y espacios del centro donde hay integración, donde hay vivencias, donde hay, historias tristes, otras no tanto, otras muy felices. Ellos tomaron toda esa información que la socializaron con metodología del proceso creativo, es decir, en otro curso, donde también en productos cross media con otro docente también hicieron intervención, pero tomamos todos esos insumos y en edición y producción de imagen vectorial, que es donde ya empezamos a materializar cosas a través del software de Illustrator, ahí tomamos toda esa historia y la convertimos en un cómic. Entonces los estudiantes, por equipos de trabajo, empezaron a generar historias, a escribirlas. Ellos las escribieron desde cero, con toda la estructura de un cómic, un inicio, había un nudo, había un desenlace, había unos personajes que alrededor de ellos desarrollaron ello, y tenían que graficarlo y obviamente construir esa historia con ya una estructura de cómic, portada, con unas viñetas, con unos diálogos, una estructura y demás. Pero lo que mencionas ahí es el momento de la exposición también, y es cómo defiendo y cómo demuestro y cómo presento esa historia para que todo el público en general que estábamos ahí, pues que eran los mismos compañeros, pero finalmente ese miedito fue el que ayudó bastante. Fueron historias, algunas trágicas, algunas que llevaron obviamente hasta con un final que uno decía, pero ¿de dónde surgió ese final si no se había contado eso? O sea, ¿por qué murió o por qué es feliz? Pero en todo caso, el ejercicio de crear la historia es lo que hay que valorar en este proceso. Me pareció muy bonito. Sí. Y el probarse también en el público, utilizar un micrófono, afrontar la audiencia es maravilloso. Es parte de fortalecer esas habilidades blandas tan importantes para un profesional. Bueno, nos han escuchado muchísimo hablar de muchos proyectos, pero aquí no se me puede olvidar algo para que vayamos pasando. Mire todo esto que estamos hablando, ¿no? Eso significa que para este segundo semestre que tenemos un evento muy importante, va a estar muy nutritivo, y es que realmente me asombró, Carlos me acompañó, y es aplicaciones móviles. Estuvimos en la exposición de 3 aplicaciones que yo decía, no, esto ya es un emprendimiento, o sea, tienen que sacarlo porque en serio les va a dar esta parte del negocio, porque en cierto modo el diseñador cross media de verdad le da un poco duro la programación. No es tan fácil porque pues nosotros no tenemos la programación básica, ni estamos enseñando la matemática, ni el algoritmo, ni nada de esas cosas, pero sí estamos dando una programación para diseñadores, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos que mirar
cómo llegar a trabajar esas aplicaciones que sean experiencia para precisamente esos usuarios. Y tuvimos 3 aplicaciones muy interesantes, una de maquillaje, tuvimos una de Mash Coffee, que son citas a través de café, y tuvimos otra también de la parte de salud mental, que tuvimos acerca de tener psicólogos, como cuando yo estoy mal, cómo aplico y tengo una cita, o puedo escuchar, o que alguien me escuche y hable. Realmente fueron 3 aplicaciones móviles que sorprendieron muchísimo con estos estudiantes. Hasta el profesor estaba contento de todo lo que logró. Por ahí hay un concurso de la alcaldía. Yo le dije, no, chicos, se tienen que apuntar, porque es que realmente yo digo que cualquiera de las 3 sirve para arrancar un emprendimiento. Las 3 son viables, las 3 funcionan, son creativas. La de Match Coffee era buscar las citas seguras. Citas seguras. Entonces lograr que una aplicación de citas, pero que fueran lugares de café, que son lugares tranquilos y seguros. Muy bien lograda. La de salud mental, muy interesante. Muy interesante. El encontrar un psicólogo a tiempo para un tema específico, acompañamiento. Y la de maquillaje, pues no es mi área, pero me pareció bastante interesante también poder escoger y poder definir el asunto del maquillaje. Nos reíamos porque parecía que había una secuencia, entonces se maquilla para salir, se va a la cita, termina y rompen, y después entonces busca el psicólogo para el duelo. Parecía como una secuencia muy, muy bien lograda. Sí. El profesor muy contento. Así Yo me lo sentía tomamos. como de los tiburones, como este programita. Shark Tank. Me provocaba financiar, Shark es decir, yo tuviera dinero, participo como Sí. apalancador de una de esas apps, porque muy buenas. No, muy buenas, inclusive la que vos decías del maquillaje, hasta uno, porque el maquillaje era, no sé cómo maquillarme hoy, no sé en tal cosa, uno podía decir, mira, hoy tengo tal ropa, y le mostraban ahí como unos ejemplos. Cierto modo, eso para las mujeres que trabajamos y que estamos en el corre día a día, uno dice, wow, eso ¿Y es eso será interesante. apoyado con inteligencia artificial? No, pues yo creo que sí, hay Más que, adelante, hay que más meterle adelante. todo eso, porque digamos que ahí hablábamos, también los sitios web fueron muy interesantes, lo de interactividad, realmente, o sea, lo que yo les decía, más de 80 proyectos pues se presentaron, y es donde uno va viendo la productividad de todos nuestros estudiantes, y eso nos ayuda, profes, porque vamos a tener un segundo semestre, un evento muy interesante, no lo voy a decir yo. Se lo voy a dejar a los profes posible. Démosle aquí a Paolo, que arrancó con nosotros, para que él siga dando aquí las noticias. Paolo, ¿qué tenemos para este segundo semestre después de haber hecho todo este resumen de proyectos finales? Pusieron la vara muy alta. Sí. Esos retos son difíciles pero deliciosos. Y creo que eso es la ventaja precisamente de Diseño Cross Media, que somos de retos. Entonces, si no colocamos, como lo dijo Germán, una vara alta, entonces, ¿cómo nos podemos superar más adelante? No podemos quedarnos con lo mínimo, tenemos que seguir avanzando y demostrando que somos muy buenos y que somos los mejores. En el caso del segundo semestre tenemos 2 eventos importantes. El primero de ellos, que es para el mes de septiembre, es 48 Frames, 7 y 8 de septiembre. 48 Frames es nuestra muestra de trabajos, precisamente todo lo que se hizo en el primer semestre se aprovechará en esos 2 días, por eso 48 Frames son 48 horas en los cuales vamos a estar tanto presencial, y creo que algunos de pronto irán también de manera virtual, presentando todo lo que se hizo. El estudiante tiene la posibilidad de mostrar ahí su mejor proyecto. Ahí están los mejores y más destacados del primer semestre de 2023, pero también es un evento académico. También tendremos invitados muy importantes que están relacionados con la universidad o con el programa. Entonces tenemos representantes de nuestros aliados, por ejemplo, de Adobe, de Wacom, de XPen también nos va a acompañar. También del SENA, CESDE. Esperamos que todos ellos estén partícipes, no solamente con workshops, que es un escenario práctico que tendremos durante esos 2 días, sino también escenarios académicos tipo conferencia, para que haya el espacio del aprendizaje. Entonces tendremos la muestra académica y de práctica por parte de los estudiantes. Tendremos entonces escenarios académicos con estos conferencistas y workshop, porque también necesitamos seguir aprendiendo y seguir evolucionando en nuestras técnicas. Y es un evento abierto al público, no solo Es para abierto al estudiantes público, sí, y muy docentes. importante. Exacto, o sea, no No, solo es será- interno, claro. también lo vamos a hacer externo para colegios y para gente que esté súper interesada en todo este mundo del diseño. Claro que sí. 7 y 8 de septiembre tenemos actividad las 48 horas abiertas a la ciudad para que nos quieran acompañar. Exacto. Ok. Y tenemos al finalizar el año los sonados premios Cross Media. ¡Vuelven! Vuelven los premios Cross Media para este año.
vuelven con una, digamos, más abiertos, porque cuando hablamos de premios Crossmedia no es que vamos a darle premios a los estudiantes de diseño Crossmedia nada más, sino que como concurso también estaremos abriendo otras categorías o dando apertura en las categorías para que quien tenga la competencia pues pueda concursar también. En nuestro programa no solamente hay diseñadores, por nuestro programa también han pasado estudiantes de medicina quienes han visto nuestros cursos de fotografía, han pasado también estudiantes de ingeniería que han tomado nuestros cursos. Entonces no solamente diseñadores, también está comunicación social, también tenemos cursos que están compartidos con este programa. Entonces ahí se pueden inscribir todos los que digamos en la categoría de fotografía. Si eres estudiante de medicina puedes también participar porque puedes convertirte o tu pasión es la fotografía y has tomado cursos con nosotros o también te gusta y consigues participar, podría darse. Entonces también es abierto a otros programas de la institución para que a estudiantes de otros programas de la institución que quieran incluso colocarse y medirse de acuerdo a la categoría que aparece allí. Entonces por eso vuelven renovados, vuelven mucho más abiertos a otros programas y con toda seguridad que también daremos apertura un poco más adelante a otras universidades. Germán, ¿cómo nos ves? Muy recargados de cosas, o sea, estamos súper animados, ¿no? No, lo que pasa es que semestre tras semestre pues, se va viendo cómo la evolución en los estudiantes y cómo esas competencias ellos las van afianzando y bueno, ahí se ve el resultado. Es el resultado de de cómo avanza el programa, de cómo se refuerza con nuestros profesores y cómo estos estudiantes van entendiendo que la narrativa y que contar historias por medio de diferentes canales pues es una experiencia mucho más allá que presentar un proyecto simplemente de diseño. No, la vara la pusieron muy alta y bueno, yo creo que para este segundo semestre del 23 pues vamos a ver mucho más nutrido unos proyectos de grado y trabajos finales. Y esa es la invitación también para desde el primer semestre incentivar a estos chicos que entran para motivarlos a que vean lo que están haciendo sus compañeros y sus pares en semestres más avanzados. Así es. Bueno, ya vamos finalizando aquí nuestro programa. Paolo, ¿cómo te estás sintiendo? Carlos Mario, ayer Paolo, ¿cómo te sentiste en ese primer programa? No, pues dentro del programa muy bien, ¿cierto? En la universidad muy bien y en diseño Crossmedia mucho mejor. Entonces, maravilloso, Paolo, vamos para adelante. Completa energía. Bueno, en mi caso siempre contento, disfruto mucho este espacio, escuchar a los compañeros y animar a muchas personas para que conozcan nuestro programa. Si tienen alguien que esté inquieto, que nos visite, que conozca nuestros ambientes prácticos de aprendizaje, la emisora, el estudio de televisión, la sala de redacción, muchos lugares para ir motivándose y de pronto hará parte de este equipo de Crossmedia el próximo semestre. Así es, Germán. Muy nutritivo el programa de hoy. Nos demoramos, pero les damos con todo. Sí, todo muy bien. A ustedes muchas gracias. Recordemos nuestras redes sociales. Nos encuentran en @oficialcrossmedia y en el sitio web diseñocrossmedia.com y en @OndaDigitalU en Instagram, en Facebook y en Twitter. Quédense conectados porque para el segundo semestre traemos nuevos episodios de Onda Crossmedia, nuevos invitados y nada, pues esto es un abrebocas para lo que se viene en el segundo semestre. Vea, yo acá le puedo decir, vea, quiero hablar de convenios, egresados, de cursos libres que estamos haciendo por ahí, o sea, tengo toda una listica, así que adiós mejor. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados allí y bueno, sigan pendientes de Onda Crossmedia, un podcast que se realiza para todos ustedes. Nos escuchamos pronto. Chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.